Imagina por un momento que alguien a tu alrededor empieza a cambiar. No de forma evidente, no con gritos ni confrontaciones, pero poco a poco pierde esa seguridad que tenía. Esa persona ya no responde igual, duda más, se retrae, y sin decir una sola palabra, tú eres el catalizador de ese cambio. Estás rompiendo su ego, en silencio, sí, en silencio, porque no todo poder reside en levantar la voz o imponer autoridad. A veces, el gesto firme, la calma inquebrantable, el no reaccionar de la forma esperada, son armas más potentes. Y si estás escuchando esto, es probable que ya estés usando alguna de esas armas sin darte cuenta. O quizá lo harás en breve. Pero antes de seguir, quiero que comentes la palabra eco en los comentarios justo debajo del video. ¿Por qué? Porque eco será el recordatorio de que lo que haces, lo que callas, lo que proyectas, vuelve al otro. Y al escribir eco, te comprometes contigo mismo a observar cómo actúas y cómo el otro siente. Ahora sí, podemos continuar. Cuando hablamos de ego, hablamos de aquello que construimos para protegernos, para aparentar, para mostrar al mundo una versión de nosotros que pensamos que es fuerte. Sin embargo, ese ego también se vuelve frágil. Y cuando alguien actúa sin alimentar ese ego, cuando observa con serenidad, cuando no entra en los combates que el otro propone, en ese momento sucede algo profundo. Empieza la disonancia interior, y esa disonancia interior es la señal silenciosa pero potente de que estás rompiendo el ego del otro. No hablamos de humillar, ni de destruir con violencia. Hablamos de desactivar desde la calma. Y esto está íntimamente ligado a la filosofía del estoicismo, que enseña que el único control real que tenemos es sobre nosotros mismos y que la reacción de los demás está fuera de nuestro dominio directo. Pero vemos la reacción, y cuando la vemos, sabemos que algo se mueve. Entonces, ¿cuáles son esas señales que nos dicen que estamos generando ese efecto sin pronunciar palabra? En lo largo de este video te mostraré 7 de ellas. 7 pistas que el otro siente aunque no diga nada, porque el ego se ve obligado a ajustarse. Y te aseguro que si prestas atención, te darás cuenta de que ya estás en ese camino. La primera de esas señales aparece cuando el otro comienza a buscar aprobación externa con más frecuencia. Antes era seguro, confiado, quizás incluso dominante, pero de pronto empieza a mirar hacia afuera, a necesitar comentarios, likes, reacciones, respuestas, porque dentro algo se ha movido, algo ha dejado de funcionar. Y tú no le dijiste nada, simplemente actuaste diferente, no reaccionaste como esperaba, mantuviste tu paz. Esa es la primera señal. La segunda señal es cuando el otro reduce sus provocaciones directas hacia ti. Ya no intenta demostrar poder, ya no lanza ese primer golpe verbal o gestual. Y no porque se haya calmado necesariamente, sino porque al ver tu ecuanimidad, al no provocar la tormenta que esperaba, se queda sin guión. Y el ego, sin guión, queda vacilante. La tercera señal la descubres cuando el otro ya no te mira como antes. Antes esa mirada era retadora, dominante, altiva. Ahora se siente diferente, evasiva, incómoda, a veces inquisitiva, porque siente que ya no eres un adversario fácil de manipular, que ya no estás en el papel que él esperaba. Esa diferencia en la mirada es silenciosa, pero evidente para quien observa con atención. Hemos llegado al final de esta primera parte. En la próxima sección hablaremos de las señales 4, 5, 6 y 7, esas que pueden parecer menos obvias, pero que tienen un efecto aún más profundo. Y veremos cómo actuamos nosotros cuando las detectamos, cómo debemos responder sin perder nuestra integridad estoica. Permanece atento, porque si estás ejerciendo esta influencia, sin que el otro lo note directamente, estás creando un cambio real. Y aunque no lo veas de inmediato, se refleja. Todo empieza en silencio, y el silencio es tu aliada. La cuarta señal de que estás rompiendo el ego de alguien en silencio aparece cuando esa persona empieza a sentirse incómoda con tu calma.
no soporta que no reacciones. No entiende cómo puedes mantenerte tan sereno cuando antes lograba desestabilizarte con facilidad. Esa incomodidad es la evidencia de que su ego está perdiendo control, porque el ego se alimenta de conflicto, de validación y de reacción. Cuando no obtiene ninguna de las tres, comienza a debilitarse. Y aquí surge algo muy importante. Tu serenidad no es indiferencia. No es frialdad ni desprecio, es autocontrol, es dominio interior, es saber que no necesitas ganar una batalla que no existe. En el momento en que decides no competir con el ego del otro, empiezas a dominar tu propio mundo. Eso es estoicismo, en su forma más pura, mantener la calma en medio de la provocación y no permitir que la emoción del otro determine tu estado mental. Hay algo curioso que ocurre en esta etapa. El otro comienza a buscar fallas en ti, incluso donde no las hay. Tal vez critique tus decisiones, tus silencios o tu forma de actuar. Es su intento desesperado por recuperar el control de la narrativa. Pero cada vez que mantienes la compostura, le demuestras que el control no está en él, sino en ti. La quinta señal es una de las más reveladoras. El otro intenta imitarte sin admitirlo. Copia tus gestos, tu forma de hablar, tus respuestas tranquilas. Lo hace de manera inconsciente, pero lo hace, porque tu equilibrio empieza a ser un espejo que le muestra su propio desorden. No te lo dirá, claro, pero lo notarás. Es una señal clara de que tu forma de actuar lo está transformando, aunque su orgullo no le permita reconocerlo. Aquí es donde el ego comienza a dividirse. Una parte quiere seguir compitiendo y otra empieza a admirar tu control. Esa contradicción interna lo desgasta y tú no tuviste que levantar la voz ni demostrar nada. Solo permaneciste firme, coherente y en silencio. La sexta señal se manifiesta cuando el otro empieza a justificar sus comportamientos sin que tú los cuestiones. De pronto, te da explicaciones que no pediste o intenta aclarar cosas que tú nunca mencionaste. Es una reacción defensiva, casi automática, que ocurre cuando alguien siente que su imagen está siendo observada por una presencia que no lo juzga, pero que tampoco lo sigue. Esa neutralidad lo desarma. Lo que más incomoda a un ego frágil no es la crítica, sino la ausencia de reacción. Cuando no puede leerte, cuando no sabe si lo apruebas o lo rechazas, empieza a perder poder. Porque el ego vive de la respuesta del otro. Si no hay respuesta, no hay combustible. Y aquí es donde entra el principio estoico. Tú eliges lo que te afecta. El sabio estoico no permite que las emociones ajenas gobiernen su paz interior. Aprende a ver cada situación como una oportunidad para practicar la virtud, paciencia, autocontrol, claridad. Cuando aplicas esto, sin intención de humillar, el ego del otro se resquebraja porque ya no encuentra su reflejo en ti. La séptima señal, y quizá la más poderosa de todas, ocurre cuando el otro empieza a retirarse. No siempre de manera evidente, pero lo notas. Ya no busca tanto enfrentarte, ya no te desafía, ya no discute. A veces incluso intenta reconciliarse o acercarse desde otra energía, porque algo cambió. Su ego comprendió, aunque no lo acepte del todo, que contigo no puede jugar al mismo nivel de antes. Y esa rendición silenciosa es una victoria que no necesita aplausos. Pero cuidado, romper el ego de alguien no debe ser tu objetivo. El verdadero propósito del estoicismo no es dominar, sino liberarse. Liberarse del impulso de responder, de la necesidad de tener razón, del deseo de controlar al otro. Cuando entiendes esto, tu influencia crece de forma natural. Lo impones, inspiras. No destruyes, transformas. Y así llegamos al punto donde todo se conecta. Las 7 señales no son simples actitudes del otro, sino reflejos de tu propio crecimiento. Cuando alguien siente que su ego se quiebra ante ti, lo que realmente está ocurriendo es que tu serenidad le muestra un nuevo estándar emocional. No lo planeas, simplemente sucede, porque el poder más grande es el que no necesita demostrarse.
En la siguiente parte veremos cómo mantener esa energía sin caer en el orgullo y cómo usar ese poder silencioso para seguir avanzando con equilibrio sin perder la empatía ni el enfoque. Prepárate, porque lo que sigue es lo que diferencia a quien solo aparenta control de quien realmente lo domina. Ahora que conoces las 7 señales, es momento de ir más allá. Porque identificar que estás rompiendo el ego de alguien no es el final del proceso. En realidad, es el inicio de un tipo de poder diferente, el poder del dominio propio. Y dominarte a ti mismo no significa reprimirte, sino entenderte. Cuando actúas desde la serenidad, estás practicando uno de los principios más valiosos del estoicismo, la autodisciplina emocional. Esta no consiste en negar tus emociones, sino en decidir qué lugar ocuparán en tus acciones. Un sabio estoico no es alguien que no siente, sino alguien que sabe qué hacer con lo que siente. Y ese es el tipo de presencia que sin querer descoloca al ego de los demás. El ego ajeno se nutre del drama. Necesita de tus reacciones para validarse, de tu atención para sentirse importante. Pero cuando no le das ese alimento, se derrumba. Es como un fuego al que le quitas el oxígeno. No necesitas apagarlo, solo dejas de soplarlo. Y aquí surge una lección crucial. No confundas tu silencio con debilidad. El silencio controlado no es rendición. Es estrategia, es sabiduría, es dominio. Hay una diferencia enorme entre callar por miedo y callar por poder. El primero evita el conflicto, el segundo lo trasciende. Muchos creen que el estoicismo se trata de aguantarlo todo sin sentir nada. Pero eso es una interpretación superficial. El verdadero estoico siente, comprende y decide. Decide cuándo hablar, cuándo actuar, cuándo retirarse. Y al hacerlo, rompe el ciclo de dependencia emocional que tanto alimenta al ego humano. Cuando rompes el ego de alguien en silencio, no lo haces con intención destructiva. Lo haces porque eliges no entrar en su juego. Y ese acto, aunque parezca pequeño, es una de las formas más elevadas de libertad, porque dejas de reaccionar ante el ruido externo. Tu energía ya no se desperdicia en discusiones vacías ni en demostrar quién tiene razón. Empiezas a invertirla en crecer, en aprender, en construir. Y ahí ocurre algo interesante. Tu entorno comienza a cambiar. Las personas que se relacionaban contigo desde el conflicto se alejan. Las que buscan equilibrio se acercan, porque las energías similares se atraen. El silencio que antes confundía al ego del otro, ahora se convierte en un filtro natural. Dejas de luchar por pertenecer y comienzas a atraer lo que vibra en tu misma frecuencia emocional. Hay una frase que encierra la esencia de este punto. El poder no está en hacer que los demás cambien, sino en no permitir que te arrastren a su caos. Cuando entiendes eso, ya no necesitas demostrar nada. Te conviertes en una presencia firme, inquebrantable. No porque seas perfecto, sino porque aprendiste a observar sin reaccionar. Y aunque el ego del otro se sienta herido, en realidad lo estás ayudando, aunque no lo entienda en el momento. Porque al no alimentar su necesidad de control, lo obligas a mirarse, a encontrarse con su propia vulnerabilidad. Y ese es el inicio del verdadero crecimiento. Muchos rechazan esa sensación porque el ego teme perder su forma, pero esa es la única manera de que surja algo más auténtico. El estoicismo enseña que nada externo puede dañarte, a menos que tú lo permitas. Esa idea, cuando se vive de verdad, te libera. Porque ya no necesitas defenderte de todo. No necesitas responder a cada provocación, ni demostrar que tienes razón. Empiezas a elegir tus batallas, y en la mayoría de los casos, eliges no luchar. Y esa es precisamente la actitud que desarma al ego de los demás. No es la superioridad, no es el orgullo, es la tranquilidad. La serenidad genuina tiene una fuerza que nadie puede falsificar. Porque viene de dentro, no de la apariencia. Por eso, si sientes que últimamente alguien se incomoda con tu calma, si notas que tus silencios pesan más que tus palabras, o que tus límites generan inquietud en otros, no lo tomes como algo negativo.
Es señal de que estás avanzando. Estás rompiendo patrones antiguos y el ego ajeno lo percibe, pero también el tuyo. Porque cada vez que eliges el silencio consciente, también rompes una parte de tu propio ego. Y ahí está la paradoja. Mientras crees que estás rompiendo el ego de alguien más, en realidad estás aprendiendo a dominar el tuyo. Ese es el verdadero arte. En la siguiente parte profundizaremos en cómo mantener esa energía de control interior cuando las provocaciones aumentan y cómo evitar caer en el mismo error que cometen aquellos cuyo ego domina sus acciones. Porque el reto no es solo romper el ego ajeno, sino no permitir que el tuyo vuelva a tomar el control. Cuando eliges mantener la calma ante una provocación, lo primero que el ego ajeno interpreta es que perdiste interés, que ya no te importa. Pero lo que en realidad ocurre es que elevaste tu nivel de conciencia. Ya no reaccionas, analizas. Ya no compites, observas. Y esa diferencia es tan poderosa que desconcierta a cualquiera que aún vive atrapado en su necesidad de ser admirado o de tener la razón. Muchos no soportan ver serenidad en medio del caos. El ego necesita sentir que puede mover tus emociones, que tiene algún poder sobre ti. Cuando no lo logra, comienza a confundirse. Empieza a preguntarse por qué ya no reacciones como antes, por qué tus palabras suenan tan firmes y tranquilas, por qué no entras en el juego que solía dominar. Esa confusión es el primer paso hacia la rendición del ego. Y aquí surge algo fundamental. Tu calma no solo afecta al otro, también te reeduca a ti. Cada vez que decides no responder a la provocación, fortaleces una parte interna que antes estaba dormida. Esa parte se llama dominio, y mientras más lo practicas, más difícil se vuelve que alguien te robe la paz. El estoicismo enseña que nada externo tiene el poder de alterar tu mente si no le das permiso. Esa idea parece sencilla, pero vivirla requiere valentía, porque implica renunciar a la necesidad de tener la última palabra. Implica aceptar que no todos entenderán tu silencio y que muchos lo interpretarán como debilidad. Pero tú sabrás que es fortaleza. Romper el ego de alguien en silencio no es un acto de revancha, sino de madurez. Es elegir no responder desde la emoción, sino desde la claridad. Es decidir que tu energía vale más que una discusión. Y cuando llegas a ese punto, ya no buscas ganar, buscas paz. Porque entiendes que la verdadera victoria no está en vencer al otro, sino en vencer tus propias reacciones. La mayoría de las personas no logra alcanzar esa serenidad porque temen perder poder. Confunden el control con autoridad y el silencio con sumisión. Pero el verdadero poder está en la calma que descoloca, en la mirada que no necesita palabras, en la presencia que no busca reconocimiento. Esa energía se siente, aunque no se explique. Y cuando alguien la percibe, su ego se fragmenta porque no encuentra cómo dominarla. Hay momentos en los que el entorno intentará provocarte con sutileza. Un comentario, una crítica, una actitud pasiva-agresiva. El viejo tú habría respondido, habría discutido, habría intentado explicar. Pero el tú que practica el control interno ya no necesita hacerlo. Simplemente observas, respiras y dejas que el silencio hable por ti. Porque el silencio tiene una frecuencia que solo los que han trabajado en sí mismos pueden sostener. Esa frecuencia no grita, pero se siente. Es la energía de quien ya no reacciona por impulso, de quien no busca tener razón, sino comprensión, de quien entiende que no todo merece respuesta y que hay batallas que se ganan simplemente no peleándolas. Y aquí aparece una de las lecciones más poderosas del pensamiento estoico. No puedes controlar las acciones de los demás, pero siempre puedes controlar cómo las interpretas. Cuando lo aplicas, te liberas. Ya no te afectan las críticas, los rumores, ni los intentos de manipulación. Lo observas todo desde una distancia emocional que te da claridad. Y esa claridad se convierte en tu escudo más poderoso. Con el tiempo, notarás que tu entorno cambia sin que tengas que hacer nada. Las personas que buscan conflicto se apartan solas.
Las que valoran la paz se quedan y tú simplemente sigues avanzando, sin resentimiento, sin necesidad de demostrar nada. Porque ya entendiste que el respeto no se exige, se irradia. La calma que el otro no comprende es la señal de tu evolución. Y aunque el ego ajeno se sienta amenazado, lo que en realidad percibe es tu crecimiento. Porque no hay nada más intimidante para un ego frágil que alguien que no busca ganar, sino entender. Y ese es el poder que estás desarrollando sin notarlo. El poder que no depende del ruido, ni del reconocimiento, ni de la aprobación. El poder que nace de la paz interior y que se siente incluso en tu silencio. Cuando empiezas a dominar el arte del silencio consciente, algo dentro de ti cambia de manera profunda. Ya no necesitas validar tus decisiones frente a nadie, porque entiendes que tu tranquilidad vale más que cualquier discusión. Ya no buscas convencer, solo fluyes. Dejas que los hechos hablen por ti, y esa energía silenciosa empieza a construir una reputación más fuerte que cualquier argumento. Las personas que aún viven desde el ego no logran entenderlo. Creen que tu calma es una estrategia o que escondes algo. No comprenden que ya no buscas impresionar. Lo que antes te importaba ya no te define, porque el ego se sostiene de la necesidad de ser visto, y tú has aprendido a verte sin depender de otros ojos. Ese tipo de transformación se siente. No puedes fingirla. La serenidad auténtica no es una pose, es el resultado de haber pasado por el fuego de la reactividad, haberlo observado y haber decidido no volver a quemarte. Cuando alguien percibe esa paz interior, su ego tiembla, no porque le hagas daño, sino porque le recuerdas todo lo que aún no domina en sí mismo. El silencio se convierte en un espejo. En él, el otro ve su ansiedad, su inseguridad, su necesidad constante de aprobación. Y aunque no lo diga, lo siente. Empieza a proyectar sobre ti sus propias luchas, y por eso puede volverse distante o incluso hostil. Pero no te dejes engañar. Esa incomodidad no es tu culpa, es su ego resistiéndose a reconocer la verdad que tu calma refleja. El estoicismo enseña que la sabiduría no está en controlar lo externo, sino en entender la naturaleza de lo que ocurre. Todo lo que los demás hacen o dicen pertenece a su propio mundo interno. Nada de eso tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo entregues. Y cuando realmente lo entiendes, todo cambia. Ya no te tomas nada como un ataque personal, porque comprendes que cada acción ajena es solo un reflejo de su nivel de conciencia. Este tipo de comprensión te da libertad. Ya no te desgastas tratando de cambiar a las personas, porque sabes que el cambio real solo ocurre cuando uno mismo se observa. Y lo más curioso es que, al dejar de intentar cambiar al otro, empiezas a influir más. Tu ejemplo se vuelve una forma silenciosa de enseñanza. Sin sermones, sin discursos, sin imponer nada. Solo siendo, romper el ego de alguien en silencio no es hacer que se sienta menos, es mostrarle, sin palabras, que hay una manera distinta de vivir. Que no todo tiene que ser una lucha. Que el control no se demuestra con fuerza, sino con calma. Que el respeto verdadero nace de la coherencia. Esa es la enseñanza más profunda que puedes dejarle a alguien, incluso si nunca lo reconoce. Con el tiempo notarás que esa misma energía te protege. Ya no atraes el mismo tipo de conflictos, ni las mismas discusiones vacías, porque el ego busca donde haya ruido, y tú ahora vives en silencio interior. Y en ese silencio, nada falso puede sostenerse por mucho tiempo. Las relaciones cambian, los entornos se limpian y la vida empieza a fluir con más claridad. Pero hay un punto importante: mantener esta energía requiere práctica constante. No se trata de reprimir emociones, sino de comprenderlas. Cada vez que una situación te provoque, recuerda que lo que estás sintiendo no viene del exterior, viene de tu interpretación. Y en ese instante tienes dos caminos: reaccionar como antes o responder desde la serenidad que estás cultivando. Esa decisión marca la diferencia entre repetir patrones o trascenderlos. En la medida en que aprendes a responder desde la conciencia,
el ego deja de tener dominio sobre ti. Y es entonces cuando realmente puedes decir que estás en paz, no porque nada te afecte, sino porque nada logra controlarte. Esa es la libertad más grande que existe y también la más difícil de alcanzar. Tu silencio ya no es vacío, es presencia, es poder contenido. Es el resultado de entender que no todo merece tu energía y que no necesitas ganar ninguna batalla que no tiene sentido. Esa es la señal de que tu crecimiento está completo, aunque siempre siga en evolución, y mientras otros aún buscan tener la razón, tú solo buscas mantener la paz, porque aprendiste que al final la paz es la forma más pura de poder. Cuando llegas al punto en el que tu silencio pesa más que tus palabras, es porque has aprendido a mirar desde otro nivel. Ya no te mueves por reacción, te mueves por intención. Cada gesto, cada pausa, cada decisión tiene propósito, y ese propósito se siente. Quien aún vive dominado por su ego lo percibe como una amenaza, porque no logra descifrarte. No puede controlar lo que no entiende. El ego busca constantemente tener el control del ambiente. Quiere ser el centro de atención, el que marca las reglas, el que dicta cómo deben sentirse los demás. Pero cuando aparece alguien que no se deja arrastrar por ese juego, el ego pierde su sentido. Tú te conviertes en un espejo donde su inseguridad se refleja. Y mientras más tranquilo te mantienes, más se desordena el otro. Esta reacción no es casualidad. Es la consecuencia natural de haber trabajado en tu interior. Has aprendido a no tomarte nada de manera personal. Has entendido que el comportamiento de los demás es una proyección de su propio mundo interno. Cuando asimilas eso, te vuelves invulnerable, porque el poder de afectar a alguien depende de la importancia que ese alguien le otorgue. Y tú ya no entregas tu poder tan fácilmente. El estoicismo enseña que el dominio más grande no se demuestra hacia afuera, sino hacia adentro. No consiste en controlar a los demás, sino en controlarte a ti mismo frente a ellos. Y ese control se expresa sobre todo en cómo eliges responder ante la ofensa, el desprecio o la manipulación. Cuando decides no entrar en ese círculo, estás rompiendo la cadena emocional que alimenta el conflicto. Tu silencio se vuelve una declaración. Es la voz de tu madurez. Es la forma en que dices, ya no me afecta sin pronunciarlo. Y lo más interesante es que ese tipo de serenidad tiene una consecuencia. Algunos se alejarán. No podrán soportar tu calma porque ya no logran alimentarse de tu energía. No encuentran en ti la reacción que necesitan para validar su posición. Pero quienes sí comprendan tu energía, se quedarán. Porque el alma reconoce la paz, aunque el ego la rechace. Con el tiempo, ese silencio consciente se transforma en respeto. La gente empieza a percibirte diferente. No porque seas perfecto, sino porque tu presencia transmite estabilidad. Ya no reaccionas impulsivamente, ya no necesitas defenderte de todo. Y esa estabilidad se convierte en un ejemplo silencioso. Muchos intentarán provocarte solo para comprobar si tu calma es real. Pero cuando vean que no se quiebra, entenderán que no es actuación, es evolución. Hay momentos en que la vida pondrá a prueba esa calma. Personas, situaciones o palabras que intentarán sacarte de tu centro. No las tomes como ataques, sino como entrenamientos. Cada provocación es una oportunidad para practicar el control. Cada palabra ofensiva es un recordatorio de cuánto has avanzado. Antes habrías reaccionado. Ahora solo observas, entiendes y sigues. Eso es fortaleza, y no se trata de frialdad. Se trata de elegir la paz antes que el orgullo. Porque el orgullo necesita ganar, pero la paz solo necesita existir. Cuando lo entiendes, ya no te desgastas demostrando nada. Solo actúas desde la coherencia. Y la coherencia, con el tiempo, siempre habla más fuerte que cualquier discurso. El ego del otro no soporta esa coherencia. Intenta romperla, provocarla, pero fracasa una y otra vez. Porque quien ha aprendido a gobernarse a sí mismo no puede ser dominado por las emociones ajenas. Y ese es el punto en el que realmente te das cuenta de que el silencio tiene poder. No un poder de dominio, sino de influencia.
No controlas a nadie, pero inspiras a muchos. Romper el ego de alguien en silencio no es una técnica, es un resultado. El resultado de haber entendido que lo único que puedes controlar es tu actitud. Que no necesitas gritar para tener fuerza, ni reaccionar para demostrar que sientes. El dominio interior se nota incluso cuando no hablas. Y cuando llegas a ese punto, el respeto llega sin pedirlo. Tu energía deja de ser reactiva y se vuelve magnética. Ya no persigues, atraes. Ya no impones, inspiras. Ya no te desgastas tratando de que los demás te entiendan, porque sabes que quienes están en el mismo nivel de conciencia lo harán sin que digas una sola palabra. Esa es la esencia del silencio estoico. Influir sin controlar, enseñar sin hablar, transformar sin imponer. Y así, el proceso de romper el ego ajeno se convierte en una lección mutua, porque mientras el otro se enfrenta a su propio reflejo, tú también te liberas del tuyo. Aprendes que no necesitas validación, que no requieres reconocimiento, que no te hace falta que te entiendan. Te basta con saber que estás en paz, y esa paz es tu mayor logro. Tu silencio, al final, no es ausencia de palabras, es presencia de sabiduría. Cuando llegas a ese nivel de dominio interno, la vida empieza a tomar otra forma. Ya no te sorprenden las reacciones ajenas, porque sabes de dónde vienen. Ya no te duele el rechazo, porque entiendes que no todos pueden conectar con la calma que tú emanas. Ya no sientes la necesidad de explicarte, porque comprendes que quien necesita explicación aún no está listo para entenderte. En este punto, tu silencio se vuelve selectivo. No lo usas para evadir, lo usas para proteger tu energía. Dejas de responder a todo lo que no te aporta y eliges con cuidado dónde invertir tus palabras. Porque aprendes que cada palabra tiene poder y que desperdiciarlas en quienes no escuchan es como entregar tu fuerza sin sentido. Hablar con propósito se convierte en una forma de disciplina y callar se transforma en una forma de respeto hacia ti mismo. El ego del otro, cuando percibe ese cambio, pasa por distintas etapas. Primero, intenta desafiarte. Luego intenta confundirte. Después, intenta imitarte. Y finalmente se rinde, no por debilidad, sino porque se da cuenta de que ya no puede sostener la dinámica que antes dominaba. El silencio lo obliga a verse, y aunque al principio le duela, esa es la única puerta hacia su propio crecimiento. El estoicismo enseña que no puedes evitar que los demás actúen movidos por su ego, pero sí puedes evitar ser parte del juego. Eso significa retirarte de las discusiones que no llevan a nada, no responder ante el sarcasmo, no justificarte ante quien no escucha, no pelear con quien solo busca atención. Aprendes a elegir tus batallas y descubres que la mayoría no valen el desgaste. La verdadera libertad llega cuando entiendes que no tienes que reaccionar ante todo. Cuando dejas de intentar cambiar la mente de los demás y simplemente das ejemplo. Tu serenidad se convierte en tu lenguaje, y aunque algunos lo malinterpreten, otros lo entenderán profundamente. Porque la calma genuina es contagiosa, y quien la percibe inevitablemente se siente inspirado. Ese tipo de energía no necesita aplausos. Se manifiesta en tu postura, en tu mirada, en la forma en que escuchas y en cómo respondes. Ya no hay urgencia, ya no hay prisa, ya no hay necesidad de demostrar nada, solo hay presencia. Y esa presencia tiene un peso que no se puede fingir. Es la consecuencia de haber elegido el dominio propio una y otra vez, hasta convertirlo en parte de tu naturaleza. Cuando logras mantenerte en esa frecuencia, incluso las provocaciones se vuelven inofensivas. Ya no reaccionas desde la emoción, sino desde la comprensión. Ves el conflicto con distancia y piensas, esto no tiene que entrar en mi paz. Esa frase se convierte en tu escudo, no desde la soberbia, sino desde la claridad, porque sabes que tu energía vale más que cualquier impulso momentáneo. Poco a poco, esa paz interior se convierte en tu nueva forma de poder. No gritas, pero se te escucha. No impones, pero te respetan. No buscas atención, pero tu presencia deja huella.
Esa es la paradoja del silencio. Quien domina su mundo interno no necesita dominar el externo. El control llega solo porque emanas equilibrio, y aunque el ego de otros aún intente probarte, ya no lo ves como enemigo. Lo ves como un recordatorio, un espejo que te muestra cuánto has avanzado y cuánto aún puedes seguir creciendo. No se trata de vencer a nadie, sino de mantenerte firme en tu centro sin importar lo que ocurra afuera. Esa es la esencia del estoicismo, permanecer estable cuando todo a tu alrededor busca moverte. Con el tiempo te darás cuenta de algo. Tu silencio ya no rompe egos, los despierta. Porque el silencio que proviene de la conciencia no destruye, ilumina. Muestra sin imponer, guía sin hablar. Es la fuerza que hace que otros empiecen a cuestionarse, a observarse, a cambiar. No porque tú lo digas, sino porque lo sienten. Y ese es el mayor impacto que puedes tener en alguien. No convencerlo con tus palabras, sino inspirarlo con tu paz. El ego no soporta el silencio porque en él se ve reflejado sin filtros. Pero el alma, cuando está lista, encuentra en ese mismo silencio la puerta a su libertad. Esa es la victoria más alta: transformar sin herir, influir sin dominar, enseñar sin hablar. Cuando entiendes eso, ya no necesitas reconocimiento, ni aprobación, ni poder. Porque tu poder ya no depende de nadie más. Está en ti, en tu calma, en tu silencio que habla más fuerte que cualquier voz. Cuando entiendes que el silencio puede transformar, tu forma de ver el mundo cambia por completo. Ya no necesitas demostrar nada a nadie, porque comprendes que el verdadero valor no está en lo que dices, sino en lo que proyectas. Tu presencia se convierte en un mensaje constante. Sin buscarlo inspiras respeto. Sin imponerte generas admiración. Y sin hablar demasiado, comunicas más de lo que cualquier discurso podría expresar. El ego siempre busca tener el control, ganar, sobresalir. Pero tú has aprendido que el control auténtico no es dominio sobre los demás, sino dominio sobre ti mismo. Has comprendido que la paz interior no depende de que todo a tu alrededor esté en calma, sino de tu capacidad para mantenerte firme incluso en medio de la tormenta. Esa estabilidad es lo que el ego ajeno no puede comprender. Por eso se desarma ante ti. Romper el ego de alguien en silencio no significa hacerlo sentir inferior. Significa mostrarle, sin intención de herir, que no puede manipular tu energía, que no puede arrastrarte a su caos, que no puede controlarte con su actitud. Cuando lo entiende, su ego se resquebraja, y aunque al principio lo viva como una pérdida, en realidad es una liberación. Porque nadie crece de verdad mientras su ego domina cada reacción. El estoicismo enseña que toda emoción es una oportunidad para practicar virtud. La provocación te enseña paciencia, la crítica te enseña humildad, el rechazo te enseña amor propio, y la injusticia te enseña equilibrio. Cuando ves la vida desde esa perspectiva, cada situación deja de ser un obstáculo y se convierte en una lección. Ya no luchas contra lo que ocurre, aprendes de ello. Y eso es lo que te mantiene libre. Tu silencio se vuelve entonces una práctica constante de observación. No juzgas, entiendes. No reaccionas, eliges. No impones, inspiras. Esa forma de vivir te hace más fuerte sin volverte duro, más sabio sin volverte frío. Y con el tiempo descubres que el verdadero poder del silencio está en que te permite escuchar lo que los demás no pueden oír, la voz de tu propia conciencia. Cada vez que alguien intenta provocarte, ya no ves un ataque, ves un espejo. Te preguntas, ¿qué parte de mí está siendo puesta a prueba? Y esa pregunta cambia todo. Porque en lugar de caer en el juego del ego, usas la situación como un entrenamiento. Ese es el camino del sabio. No busca venganza, busca comprensión. No reacciona por impulso, responde con intención. Y eso desarma cualquier ego que intente desafiarlo. Tu crecimiento interior se nota en los momentos en que eliges no reaccionar. En los momentos en que podrías discutir, pero eliges el silencio.
en los momentos en que podrías demostrar tu razón, pero eliges tu paz. Cada una de esas decisiones fortalece tu carácter y debilita al ego. No solo el ajeno, también el tuyo. Porque el mayor desafío no es controlar el ego de los demás, sino dominar el propio. El silencio consciente no es una máscara, es una forma de libertad. No es pasividad, es poder. Es la capacidad de mantenerte en equilibrio cuando todo a tu alrededor busca sacarte de tu centro. Es entender que no tienes que responder a todo, ni corregir a todos, ni convencer a nadie. Solo necesitas mantenerte fiel a tu calma, y cuando lo haces, algo mágico sucede. Las cosas empiezan a fluir. Las personas adecuadas llegan, las equivocadas se van, y las situaciones que antes te quitaban la paz ya no tienen el mismo efecto. No porque el mundo cambió, sino porque tú cambiaste. Has dejado de reaccionar desde el ego, y eso cambia todo. En ese punto, tu vida se vuelve una manifestación del equilibrio. Tu silencio ya no incomoda, inspira, ya no rompe, despierta, ya no divide, guía. Y el ego de los demás, aunque al principio lo resista, termina aprendiendo de él, porque no hay enseñanza más poderosa que la que proviene de la coherencia. Así que, si alguna vez te preguntas si estás haciendo bien al mantener la calma cuando otros buscan provocarte, la respuesta es sí. Estás actuando desde el poder más alto que existe, el dominio de ti mismo. Ese es el poder que no necesita gritar porque se siente. No busca reconocimiento porque se sostiene solo. Y no se impone porque simplemente es. Esa es la verdadera fuerza del silencio. El poder invisible que rompe egos, sana heridas y enseña sin palabras. Porque quien domina su mundo interior ya ha conquistado todo lo que realmente importa.